Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre crear imágenes con inteligencia artificial con una aplicación Stable Diffusion. En el video anterior yo expliqué cómo instalar en su computadora, pero mucha gente no tiene computadora muy potente por eso y quiere usar para crear imágenes de inteligencia artificial, y voy a explicar cómo usar servidores de Google para crear estas hermosas imágenes. Mira, me está haciendo imágenes este programa en computadora, pero si no tenés potencia, si no tenés notebooks o computadora con placa de video, usa servidores Google para esto. Vas a tener una cuenta en Google gratuito y después te vas a entrar en Google Chrome y vamos a entrar en este link de Colapse. Voy a dejar este link en descripción de video para que ustedes puedan entrar, pero tenés que entrar con su cuenta de Gmail. Seguimos. Primero de todo va a aparecer este blog de notas cuando entras en este link. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero de todos vamos a entorno de ejecución y cambiar tipo de entorno de ejecución. Tiene que estar GPU. Si está otra cosa, elegí GPU y guardar. Después apretamos primero Setup, Run y lanzar. Bueno, apretamos esta flechita. A estas flechitas tenemos que apretar. Mira, primero de todo abrimos estas flechitas uno por uno. Va a tardar un poco, pero después esta máquina virtual va a quedar para su uso más o menos 72 horas. Si no quieres, vas a crear otra vez, entrar por acá y hacer de nuevo. Entonces vamos a abrir esta flechita y acá en estos cuadraditos aparece como ejecutar. Es primero que tenemos que hacer. Ejecutamos esto. Ponemos ejecutar de todos modos, requiere cambio, aceptar, ahí está conectando, asignando, vamos a seguir que acá iniciando y acá conectado. Entonces nosotros tenemos una computadora virtual para ejecutar estos códigos. Tenemos disco rígido, tenemos RAM y tenemos placa de video. Cuando se termina hacer código, terminar de ejecutar primer código, vas a ver estas flechitas verdes. Con esto significa que hay que ir a por otro. Entonces vamos a otro, 1 y acá celda oculta, ejecutar, y tenemos que esperar. Esto dura un poquito de tiempo, hay que tener paciencia, por eso esperamos. Podemos hacer también doble clic acá, viste, para ver que ya funcionó, código que estaba instalando, para revisar y todo. Y seguimos. 1.2, mira, apretamos, cliqueamos doble clic para ver cómo va el proceso. Tenemos que saber que este proceso más o menos dura, mira, 5-6 minutos para instalar toda esta computadora virtual, pero para 72 horas estamos instalando esta computadora. Seguimos con punto número 3, 4 y ahora bastante importante, acá tenemos que conectar con Google Drive. Con Google Drive te va directamente y crear permisos. Apretamos acá en tu cuenta y abajo permitir. Entonces va a conectarse con tu Google Drive e instalar algunas carpetas. Nos interesa esta carpeta que dice Models. En esta carpeta vamos a meter un archivo de modelos para que reconoce todos los modelos con que está entrenando Stable Diffusion, inteligencia artificial. Para esto vamos a abrir primera página de Google, vamos a tocar estos puntitos, vamos a buscar Drive y ahí tenemos tiene que tener espacio, porque como mínimo 4 GB, 5 GB de espacio tiene que tener. De principio te da 15 GB y puede ser, en esta cuenta yo no utilizaba. Entonces abrimos Models y acá tenemos que cargar un archivo que yo ya preparé. Se puede conseguir estos archivos en internet, si no voy a dejar link donde descargar estos archivos. Puede ser que dejo en mi Drive para que ustedes descarguen y no busquen por todo internet. Por ejemplo, voy a cargar este archivo versión 1.4. Para esto, cuando estamos en esto al Models,
vamos nuevo, subir archivo, esto archivo y subir. Tenemos que esperar hasta que sube este archivo. También es archivo un poco pesado, va a subir varios minutos, pero después va a quedar por ahí. A mí dice que va a subir en 17 minutos. Bien, archivo ya está en su lugar, ya está en carpeta Models. Volvemos a instalador. Entonces, bueno, contenido tiene que estar acá en esta carpeta. Seguimos con número 2, celda. Abrimos, ejecutamos 2 celdas que tenemos acá. Una, bueno, lanzamos. Ahí va a lanzar servidor y me va a mostrar de dónde tengo que arrancar. Me va a dar un link para entrarlo. Acá dice que está leyendo modelo desde archivo que nosotros cargamos. Después voy en descripción, vas a encontrar un link donde descargar estos archivos que yo cargué recién. Bien, ahí me da un link para entrar en programita en máquina virtual de Google. Es este link para entrar y me dice que va a quedar este link funcionando 72 horas. También puedo copiar en mi Google Drive, hacer una copia, creando una copia de esto todo modelo. Bueno, ahí tengo una copia creada, pero vamos a entrar en este archivo. Vamos a apretar este link y vamos a ver si funciona. Ahí está funcionando, mira. Ahora tenemos una máquina virtual donde está instalado todo esto, inteligencia artificial. Vamos a probar. Acá tenemos ancho y altura de imagen. Acá también podemos cambiar. Acá cuántas imágenes vamos a hacer y todo que quieres. Ahí se puede hacer de todo. Pero vamos a probar primero si funciona. Hay que crear algunas palabras en inglés para construir una imagen y vemos cómo va. Traductor. Bueno, vamos a escribir algo y traducir al inglés. Por ejemplo, panda. Panda. En un restaurante. A ver si me da panda en restaurante. En inglés copiamos, volvemos a esta máquina y acá arriba ponemos estas palabras. Si quiere escribe cualquier cosa que quiere crear. Hay que pensar que vas a crear y después generar. Generate. Y vemos, ahora está funcionando con hard de Google, digamos, no es en hard de nuestra computadora. De nuestra computadora solo estamos esperando el resultado, mirando, podemos descargar y todo. Ahí está nuestra panda comiendo en un restaurante. Mira qué lindo. Sí, panda está, comida está, todo que queremos está. Ja, fácil. Mira, entonces funciona. Ahora puedes descargar esta imagen, guardar en tu computadora y todo lo que quieres. A ver alguna otra panda. Y toda la potencia es de Google. Ahí va una línea como mostrando que está creando imágenes. Y arriba porcentaje. Otra vez panda sobre la mesa en un restaurante comiendo de un plato. Bueno, gracias por ver mi video, suscribimos al canal, dejamos comentarios a ver si sirve, no sirve, interesa este tema o no. Chao y hasta el próximo video.